política de Margaret Thatcher y Ronald Reagan durante la Guerra Fría? ¿Quién era Margaret Thatcher? Margaret Thatcher fue una política británica, primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990. Se unió a la Asociación de Conservadores local. Fascinados con la determinación de Margaret, pronto la aceptaron en su lista, convirtiéndose en candidata del Partido Conservador en 1950 y 1951 por Dartford. En 1975, a pesar de no haber sido la primera opción, Margaret Thatcher se convierte en la líder del Partido Conservador. Finalmente, ante el descontento de la ciudadanía, Margaret Thatcher dimitió como primera ministra el 22 de noviembre de 1990. Fue reemplazada por John Major. Su salida fue calificada como una traición por la Dama de Hierro. Durante su mandato promovió medidas neoliberales que transformaron por completo al Reino Unido e instaló con un correlato transatlántico en el Estados Unidos de Ronald Reagan, lo que se denominó Revolución Conservadora. Margaret Thatcher y Ronald Reagan formaron una alianza personal y política que revitalizó el movimiento conservador en el mundo entero, potenció la cooperación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido, y en última instancia contribuyó de forma determinante a poner fin al comunismo y ratificar el predominio universal del capitalismo. ¿Cuál fue la política de Ronald Reagan durante la Guerra Fría? Primero, antes de saber esto, hay que saber quién fue Ronald Reagan y qué hizo. Él nació en Illinois el 6 de febrero de 1911. Como presidente, Reagan implementó nuevas y osadas iniciativas políticas y económicas. En un primer momento, Reagan se dedicó al mundo cinematográfico, fue actor de numerosas películas pero únicamente con papeles secundarios. Intervino en múltiples películas de Hollywood entre 1937 y 1964. En esta etapa fue donde conoció a la que pasó a ser su mujer, la actriz Nancy Davis. Fue el 40º presidente de los Estados Unidos de América de 1981 a 1989. Ahora que sabemos quién fue Ronald Reagan, veamos lo que hizo en la política durante la Guerra Fría. Él implementó una doctrina que se llamaba la Doctrina Reagan. Fue una doctrina de política exterior creada e implementada por Reagan para combatir la influencia mundial ejercida por la Unión Soviética. Supuso la piedra angular de la política exterior de los Estados Unidos desde los primeros años de la década de 1980 hasta el final de la Guerra Fría en 1991. Durante este periodo y como consecuencia de esta idea diplomática, Estados Unidos proveyó tanto abierta como clandestinamente ayuda a guerrillas anticomunistas y grupos insurgentes, para derrocar del poder a gobiernos que apoyaban a la Unión Soviética, como África, Asia y Latinoamérica. La doctrina fue diseñada para disminuir la influencia soviética en estas regiones, pero también para potenciar el establecimiento de sistemas políticos y económicos orientados al capitalismo. Entendido desde la democracia liberal, dado que en algunos casos habían sido durante mucho tiempo gobernadas por gobiernos socialistas. Antes que nada debemos de entender estos conceptos. Primero está el neoliberalismo, que es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico, o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica acuñada por el economista alemán Alexander Rousseau en 1938, que trataba de encontrar un tercer camino de la disputa que en ese momento se liberaba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso a desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión. Después está el Muro de Berlín. Al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar a un punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. Casi 3 millones de personas dejarán atrás la Alemania oriental para adentrarse en el capitalismo. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría. Ante la migración de miles de personas de la Alemania oriental hacia la Alemania occidental, la primera decidió dividir la ciudad de Berlín en 2 partes.
Aproximadamente el 50% de los migrantes eran menores de 25 años, lo que se suponía un grave problema para la República Democrática Alemana, que se encontraba al borde del colapso económico y social. Y por último tenemos a la perestroika. Es conocido como la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética. La visión de Gorbachov tenía para el futuro era fundamentalmente reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo. Dentro de sus planes de cambio estaba que la sociedad soviética pudiera transformarse para que estuviera lista y pudiera contribuir a la creación de un nuevo sistema económico dentro del socialismo en la Unión Soviética. Este proceso estuvo lleno de conversiones hacia la democracia en la política y en los miembros del Kremlin, trayendo consigo una enorme cantidad de consecuencias en la economía y en la sociedad, que culminaron con la era de Gorbachov y la consecuente disolución de la Unión Soviética. ¿Cómo se relaciona estas políticas con el neoliberalismo, el muro de Berlín y la perestroika? Con el neoliberalismo, el fallecimiento de Margaret Thatcher, primera ministra británica entre 1979 y 1990, hace pertinente esbozar un balance de lo que ha significado para el mundo el fenómeno político conocido como la Revolución Conservadora y su aplicación económica, el neoliberalismo. Entre 1978 y 1981, tres personalidades profundamente anticomunistas y conservadores llegaron a puestos claves en la escena internacional. Carroll, quien asumió el papado con el nombre de Juan Pablo II, la propia Thatcher y Ronald Reagan. Entre los tres se estableció una alianza tácita para emprender una cruzada mundial que combinó posturas políticas autoritarias y retrógradas, y en el caso de los dos políticos anglosajones, un belicismo desbocado que dio a pie a una nueva espiral armamentista entre los bloques occidental y oriental. Los lineamientos de la Revolución Conservadora y del neoliberalismo no se constriñeron a Estados Unidos y Gran Bretaña. Para fines de la penúltima década del siglo pasado, se había establecido un llamado consenso de Washington que transformó las devastadoras prácticas económicas de Pinochet, Reagan y Thatcher en un dogma que se aplicó en América Latina con resultados sociales catastróficos. En ausencia de contrapesos, tras la caída del bloque soviético y con la activa participación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, las recetas neoliberales llegaron a convertirse en una suerte de pensamiento único, una ortodoxia de la que parecía imposible escapar. Muro de Berlín. El 12 de junio de 1987, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció un discurso de espaldas a la puerta de Brandeburgo, encerrada por el Muro de Berlín, en el que pedía su caída y que se ha convertido en argumento recurrente cuando se cuenta la historia de la división de Alemania. Las palabras de Ronald Reagan en esta conferencia fueron: Señor Gorbachov, abra usted esta puerta. Señor Gorbachov, derribe usted este muro, pidió Reagan al entonces mandatario soviético Gorbachov, ante cerca de 40,000 personas que se habían dado cita en la calle. La relación que tiene la perestroika con Ronald Reagan fue que en su última conferencia como presidente de los Estados Unidos le comentó a Gorbachov que por favor acabara con la reforma de la perestroika. Es la reforma que es conocida como la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética.